Hola a todos y gracias Gastón por acompañarme el día de hoy. La comunidad de JumpCloud y yo estamos muy emocionados de tener la oportunidad de conocerte y aprender más sobre Sinfopack. Y bueno, bienvenidos a la audiencia que nos acompaña. Soy Berenice Macías, manager del programa de MSPs para Norteamérica y Latam aquí en JumpCloud. Y pues bueno, a través de esta iniciativa de casos de éxito, hemos compartido cómo nuestros partners en todo el mundo usan JumpCloud para apoyar a sus clientes y en la edición de hoy tenemos al equipo de Sinfopack con nosotros para compartir un poco de su historia y bueno, estamos muy emocionados porque de hecho es nuestra primera entrevista en español. Así que, Gastón, ¿podrías presentarte y contarnos un poco de lo que haces en Sinfopack? Claro que sí, bueno, muchísimas gracias por este espacio. Mi nombre es Gastón Tano, soy gerente de operaciones de Sinfopack Internacional, una empresa fundada en el año 54, estamos por cumplir 70 años el próximo agosto, con base en Barcelona, España. Y bueno, nos movemos básicamente en tres líneas de negocio, que es la auditoría y el análisis de datos, la ciberseguridad y la transformación digital. Ok, ok. ¿Y qué mercados atienden? Porque yo sé que están en Europa, como lo acabas de mencionar, es una empresa basada en España, pero también atienden mercados en Latam. Sí, exactamente. Los mercados principalmente son la península ibérica, España y Portugal, y América Latina, por supuesto, incluyendo Brasil. Básicamente nuestras operaciones se mueven en cuatro idiomas, que son el español, el portugués, el inglés y el catalán. Ok, ok, increíble, increíble. Y bueno, justo como empresa, ¿qué servicios ofrecen? Porque justo nos hablas de consultoría, de algunos servicios como de software, pero exactamente qué hacen como MSP. Muy bien. Bueno, históricamente la empresa se encontraba relacionada con el mundo de la contaduría, despachos de auditoría, de abogacía. Nosotros proveemos, somos desarrolladores de software, proveemos herramientas para la profesión y hacemos implementaciones, consultorías y formación sobre todo. Hace varios años que hemos dado el salto a empresas de otro sector como fintechs, empresas de servicios financieros y las conocidas como las insurtechs. Ok, ok, ok. ¿Y cómo conocieron JumpCloud? ¿Qué los llevó a asociarse con nosotros? Muy bien, bueno, muy interesante cómo fue el contacto con JumpCloud. Hace aproximadamente unos 10 años fui parte del equipo con el desafío de montar las operaciones en Latinoamérica. Y bueno, teníamos un Active Directory en Barcelona y por la dinámica de la operación en Latinoamérica, viajando por un continente tan grande como el nuestro, visitando clientes, trabajando en las oficinas de los clientes, empecé a buscar cómo modernizar esa forma de trabajar. Y bueno, realmente buscando información, sobre todo en inglés, de qué había en el mercado, mis prioridades eran buscar algo en la nube y que permita incrementar la seguridad de los dispositivos. Así fue como di con JamCloud. Y bueno, podemos decir con mucho orgullo que somos los primeros partners en el directorio de LATAM de Jamcloud. Sí, justo. Eso es algo que nos gusta demasiado de ustedes y es como estas ganas de querer como que informarse, aprender y de repente encontraron algo con nosotros que creo que tiene muchísimo valor. Y justo por eso es que quería preguntarte, ¿por qué siguen utilizándonos? ¿Por qué siguen utilizando JohnCloud como una de las plataformas para Sinfopack? Claro, realmente considero que no hay en el mercado un producto que ofrezca todo lo que JamCloud ofrece en un solo lugar. Entonces, es una herramienta que además nos permite un contacto directo con la casa central de donde salen todas estas ideas y uno también conoce hacia dónde va el producto. Entonces, no solo es emocionante lo que el producto ofrece hoy en día, sino pensar en todo lo que se va a venir. Y creo que esa confianza, esa interacción es muy importante para poder confiar en la herramienta. Sí, totalmente, totalmente. ¿Y usan JohnCloud de forma interna o solamente con clientes? No, por supuesto, usamos JamCloud y antes de representarlos en la región, lo implementamos en nuestra operación. De hecho, es algo típico que digo en las reuniones con potenciales clientes.
que todo mi feedback y todo lo que comparto en esas reuniones lo hago primero desde una posición de usuario más que de vendedor de la solución. Los técnicos muestran funciones y yo siempre cuento alguna anécdota o algo de que hace 10 años atrás realmente fue todo un desafío que gracias a JamCloud lo afrontamos con facilidad. Ok, ok. ¿Y cuáles serían algunas de las características o features, como las decimos en inglés, que utilizan de forma interna? Bueno, yo diría que todo porque como MSP estamos obligados a conocer cada función al detalle para poder dar ese nivel de consultoría y soporte que buscamos. Pero si tengo que destacar algunas, me parece que teniendo nosotros gente en Ecuador, en Argentina, en Brasil, en Colombia, en España, hacer un deployment de una actualización de un sistema operativo de manera remota, que ni siquiera uno se tiene que preocupar, porque ya al crear la política, JamCloud hace todo el trabajo. La instalación remota de software, la ejecución de scripts, creo que es lo que más destaco de nuestro día a día. Totalmente, totalmente. ¿Y hay algún requisito de cumplimiento o compliance que necesiten hacer y que JumpCloud les ayude a satisfacer? Claro, la verdad que como teniendo una presencia en tantos países y con el tipo de industrias en las que nos movemos como clientes, estamos obligados a tener unos mínimos de seguridad obligatorios e innegociables, ¿no? Entonces, nuestra operación lo demanda y, bueno, puedo citar un ejemplo. Hace poco estuvimos con un cliente que estaba persiguiendo su certificación ISO 27001 y lo primero que le observaron en la auditoría es que sus máquinas no se bloqueaban automáticamente después de un tiempo de inactividad. Entonces, esas cosas, por más simples que suenen, son parte de ese cumplimiento de todos los niveles de seguridad que una operación necesita tener, esté persiguiendo o no una certificación la empresa. Justo, justo. Y bueno, hablamos ahorita ya un poco sobre Sinfopack, empezamos a hablar un poco sobre clientes. Entonces me gustaría más ahondar en el lado de clientes. Y como primera pregunta me gustaría saber cuáles son algunos de los principales puntos de dolor para sus clientes que JumpCloud les ayuda a resolver. Muy bien, bueno, en primer lugar, como dijimos antes, JamCloud ofrece una cantidad de módulos que a veces es difícil de creer. Entonces, los clientes por lo general ingresan por una necesidad concreta y ahí está nuestra capacidad de entender ese dolor del cliente principal y después ver qué es a mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, por lo general nos encontramos con muchos sistemas operativos. O sea, hoy en día es normal, creo que es una normalidad donde por lo menos hay Windows, Mac, algún Android, algún iPhone. Entonces, me parece que eso es el común denominador de todos nuestros clientes que nos contactan, ¿no? Necesitan saber cómo controlar tantos dispositivos en un mismo lugar. Sí, sí, totalmente. Y justo JumpCloud es algo que nos ayuda a resolver de forma muy efectiva. ¿Cuáles serían algunas de las herramientas que utilizan para abordar estos problemas específicamente? Muy bien, bueno, partimos, como dijimos antes, del principal dolor de esa empresa y luego vamos mostrando, presentando soluciones que a veces no están esperadas, o sea, la persona lo ve con sorpresa, no con grata sorpresa. Por ejemplo, nos esperan un control remoto de dispositivos. Entonces, el hecho de que puedas remotamente ejecutar un script, pero además, si es necesario, controlar remotamente una máquina, pero también ahí uno le explica que eso pasa a ser mínimo, porque hay tanta política que se puede implementar, tanto script remoto, que la necesidad de conectarse remotamente a una máquina como tradicionalmente se hacía, si bien la función está, ya no es tan necesaria. Sí, Entonces, patch management, control remoto, son esas funciones, me parece, necesarias para abordar este tipo de problemas. sí, totalmente. Y justo como ya nos has hablado cómo utilizan JumpCloud clientes de forma interna, pero me gustaría entender cómo es que lo integran con otras tecnologías y cómo les ayuda a ofrecer soluciones también que sean como más holísticas. Muy bien, bueno, esa es la primera pregunta que uno suele hacer a los clientes, ¿no? Por lo general, yo trato de entender cuál es la principal fuente autoritativa que en esos momentos tienen en el lugar
o al menos dónde están si uno recibe la información de que son 200 empleados, bueno, ¿dónde están esos 200 empleados? A veces es en la suma de varias herramientas, pero por lo general, hoy en día, las empresas consideran tal vez un directorio, lo que puede ser Google Workspace, Microsoft 365. Algunas tienen Active Directory, ya sea en la nube o en sus propios servidores. Entonces, esa es la primera integración que se hace. Una integración con el directorio actual para después poder pasar a otro nivel. Entonces, ese otro nivel sería entregar, aprovisionar de los recursos tecnológicos, empezando por el dispositivo, herramientas y cualquier otro recurso que vamos a entregar a través de Jamtra. Sí, completamente, porque justo una de las cosas que a veces algunos clientes tienen la preocupación es como, ¿cómo voy a reemplazar todo esto que yo ya implementé? Y justo lo que nosotros promovemos en JumpCloud es, puede ser un reemplazo si es que así lo quieres, pero también nosotros nos podemos integrar a todas las soluciones que tú ya tienes, ¿no? Entonces creo que es un punto bastante válido. Y bueno, justo ahora pasando más al tema de casos de estudio, me gustaría hablar sobre cómo luce un cliente típico de Sinfopack. Muy bien, bueno, son empresas del sector financiero, como dijimos mayormente, por supuesto tenemos empresas de otros sectores, logísticos, sector de seguro, pero empresas que por lo general en países como Brasil, como México, son muy grandes, la distribución de los empleados en esos países, y después llega por lo general algún momento donde se expanden a otro país. Entonces, podemos tener una empresa, por ejemplo, en México que empezó operaciones en Colombia o en Perú. Entonces ahí se empieza a complicar la cuestión y JumpCloud trae la solución que ese tipo de expansiones necesitan. Sí, ok, entonces justo tenemos aquí a un cliente que digamos está en el sector de fintech, son normalmente grandes, buscan expandirse, empiezan en un país, se van a otros. Nos has dicho que utilizan como una mezcla de dispositivos entre Microsoft, Apple, un Android, un teléfono Apple igual. Entonces, justo con todo este contexto, ¿cuáles son algunas de las formas más interesantes o casos de uso en los que han implementado JumpCloud? Muy bien, bueno, justamente en primer lugar, como MDM, JumpCloud empieza a controlar dispositivos de cualquier sistema operativo. Entonces, una situación típica nos pueden decir, sí, nosotros tenemos todo Windows, pero empiezas a indagar y de pronto aparece un iPhone, aparece una Mac. Ah, sí, pero esos son los diseñadores, entonces no los controlamos. Entonces, ese caso de uso, el MDM, realmente organizar toda la flota de equipos, implementar una política BYOD, ese es el típico caso de uso donde trabajamos con empresas que se sitúan en un promedio, lo diría, entre 300 a 1000 usuarios. Entonces, es un tema complejo de gestionar si no se cuenta con la herramienta adecuada. Sí, sí, completamente. Y, por ejemplo, ¿qué integraciones o automatizaciones han configurado para estos clientes? Bueno, puedo destacar Single Sign-On. El módulo de Single Sign-On de JamCloud es muy usado. Por defecto, sugerimos el primer Single Sign-On debería ser con la herramienta de productividad, la herramienta que cada usuario abre para iniciar su día. Como dijimos antes, puede ser Google Workspace. Entonces, además de la integración del directorio que hablábamos antes, se integra con Single Sign-On para que el login puede hacerse muy fácilmente, de manera segura. Puede que también clientes requieran una VPN, entonces ahí entra en juego el módulo de Radius. Y también hay desarrollos a la medida. Muchas veces estas empresas tienen mucho desarrollo in-house que se aprovecha la integración con protocolo SAM, con el DAP, y todo queda integrado a través de JamCloud para llevarlo, como dijimos antes, a otro nivel donde aparecen, por ejemplo, MFA, políticas de acceso condicional, cosas que hasta el momento no tenían ni imaginaban y que con JamCloud es posible. Y justo con esto que dijiste ahorita de políticas de acceso condicional,
¿Cuáles han sido algunos de los sistemas de políticas o comandos que han implementado igual con sus clientes? Bueno, puedo mencionar un caso reciente en donde el cliente quería que el login a ciertas herramientas, como por ejemplo Google, solo se haga con las máquinas provistas por la empresa. O sea, querían limitar el uso de ciertas herramientas desde máquinas que no controlaban. Entonces, creo que las políticas de acceso condicional son un buen ejemplo donde se puede condicionar por el dispositivo en uso, por el sistema operativo, por la IP, por el país. Entonces, eso sería como el típico, la típica política, ¿no? Además, por supuesto, de las políticas para los dispositivos, políticas como BitLocker o FileVault en el caso de Mac, para garantizar la encriptación de los discos duros, bloqueos de pantallas y, por supuesto, patch management para mantener al día los sistemas operativos. Sí, y ahora que estamos hablando sobre esto, también tiene que ver un poco sobre compliance. ¿Hay algún requisito regulatorio para sus clientes? Sí, por lo general en la industria financiera, los bancos, o sea, ahí hay controles muy fuertes. Un sistema de gestión de seguridad de la información se pone a prueba para ver si realmente garantiza lo que tiene que garantizar. Entonces, a la hora de certificar ISO 27001, este sistema realmente tiene que estar soportado por una herramienta como JamCloud y por ahí pasa más que nada las necesidades de cumplimiento del tipo de empresa que manejamos, ¿no? Por supuesto, hay otros tipos de certificaciones, pero principalmente ISO 27001. Ok, ok. Y bueno, hemos hablado de cómo utilizan Jump Cloud, cómo les ha ayudado, etcétera, etcétera, pero ahora me gustaría entender y ver tu perspectiva de cómo fue el proceso de migrar o integrar a sus clientes en Jump Cloud. ¿Fue efectivo? ¿Cómo te pareció? Bueno, hay casos en donde fluye más que otros, obviamente. La típica startup que nace en la nube, que tiene toda su infraestructura en AWS, que tiene en Google, es más fácil. Es más fácil porque llega un momento dado de la vida de esa startup que decide empezar a controlar equipos, que decide realizar otro tipo de controles, y ahí es donde entra JamCloud. Después está la empresa tradicional con infraestructura como alguna vez lo fuimos nosotros también, donde hay un Active Directory, donde hay incluso escepticismo por parte de las personas a cargo, porque muchas veces no creen que se va a poder discontinuar ese Active Directory. Entonces, ahí el proceso fluye igual, del lado de JamCloud la experiencia es muy buena, pero es más lento tal vez, se va haciendo gradualmente hasta que se va madurando esa idea de discontinuar el Active Directory. Ok, 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 ok. Y por ejemplo, ¿han utilizado Systems o Directory Insights? Y si es así, ¿cómo lo han utilizado? Sí, es parte del día a día de la operación. La parte de reportes acompaña perfectamente todo el monitoreo que uno hace de la operación. En el caso de Systems, lo que vas a encontrar en System Insights es el detalle de todo lo que JamCloud encontró en el dispositivo que tomó control. Entonces, desde una extensión en un navegador, hasta un software instalado o cualquier tipo de cosa extraña, vas a poder eh, trabajar rápidamente, mitigar esa situación rápidamente. Entonces, una vez que toma control JamCloud del dispositivo, el nivel de reportes es muy enriquecedor. Y del lado de Directory Insights, bueno, es como dijimos antes, tenemos todo en un solo lugar. Entonces, ver lo que está sucediendo, las aplicaciones a las que se inicia sesión, las máquinas que se encienden, las que se apagan, el usuario que ingresó a tal Wi-Fi, todo en un mismo lugar, facilita la vida del departamento de TI. Sí, totalmente. Y por ejemplo, ahorita que estamos hablando de insights, de reportes, ¿cuáles son algunos de los resultados que han visto desde la implementación de Jump Cloud? ¿Tienen alguna métrica que nos puedan compartir? Bueno, hay una cuestión que tal vez no es una métrica, pero sí es un resultado inmediato, que es la experiencia. El onboarding es una experiencia del lado del usuario final
muy positiva y del lado del equipo de TI que soporta eso también. De hecho, recuerdo una persona que en ese momento vivía en Fortaleza, en el estado de Ceará, en Brasil, que recibió la máquina y estaba esperando que un técnico se conecte remotamente para instalarle todo. Entonces, a lo largo de su día, vio que nunca fue interrumpido su día y realmente tenía ya todos los recursos en un solo lugar. E incluso la instalación silenciosa de software. En un momento dado, Windows le dijo instalado recientemente y bueno, se contactó con nosotros. Fue muy gracioso porque no esperaba la tradicional conexión remota. Y entonces, en ese sentido, si bien no es una métrica, es lo primero que puedo resaltar. Y bueno, por cuantificarlo, podría decir que se hace todo en la mitad del tiempo, por lo menos. Sí, completamente. Y justo es algo muy curioso porque me pasó a mí también al entrar a John Cloud. Yo igual tenía como esta idea, estoy basada en México y entonces como que hay ciertos procesos que tienes que seguir los primeros días de trabajo, de tu onboarding. Y fue como un out of the box experience en donde abrías tu computadora y te ponías a trabajar y yo estaba sorprendida. Entonces fue algo bastante grato igual de mi lado. Entonces comparto esa experiencia contigo. Y pues bueno, ahora justo no sé cómo funciona en Latam y también en Europa, pero lo que estamos viviendo el día de hoy es un modelo híbrido en donde muchas empresas están tanto en la oficina como de igual manera en algunos días en trabajo remoto. Em, ¿Cómo es que John Cloud les ayuda a estar en el centro como de estos entornos y no requerir ninguna infraestructura en un lugar físico? Bueno, yo creo que lo primero que ofrece JumpCloud es que las características están disponibles para todos los usuarios, ¿no? Entonces, un ejemplo que pueda un poco expresar esto que digo es el gestor de contraseñas. Por lo general hablamos con empresas que nos dicen, sí, usamos tal gestor de contraseñas. Y yo pregunto, bueno, ¿cuántas licencias tienen? 10, 20. O sea, la tienen para cierto departamento, para los desarrolladores. Entonces, con JumpCloud, el gestor de contraseñas está para cada uno de los usuarios, sea de conocimiento técnico el usuario, de perfil técnico o no. Entonces, todo eso JumpCloud lo ofrece en cualquiera de sus módulos. O sea, lo que tenemos no es solo para la gente de TI, sino para cualquier otra función dentro de la compañía. Entonces, en los entornos híbridos y remotos, eso es muy importante porque te garantiza que la persona que está trabajando en estos momentos, que se fue unos días a la playa o donde sea que esté, está trabajando como si estuviese dentro de la organización. Y después está también los casos, como dijimos antes, de las empresas que empiezan a expandirse y empiezan a tomar decisiones diferentes por el hecho de tener 5, 6, 10 personas en otro país y postergan cierto tipo de decisiones. Claro, en la oficina central lo tienen todo en orden, pero en las nuevas empresas que adquirieron o donde sea, eso no está funcionando igual. Entonces, eso es lo que garantiza JumpCloud, que la política que uno decide implementar va a estar disponible en todo tu entorno. Sí. Y bueno, ya para terminar, me gustaría preguntarte, ¿qué podría mejorar en el partnership con John Cloud? Bueno, yo creo que el contacto con la marca es algo muy bueno y debería seguir así porque nos muestra hacia dónde va el producto, sobre todo cuando uno confía en JumpCloud como un producto principal para su día a día, además de la representación que tenemos, ese contacto cara a cara con los tomadores de decisiones, con los desarrolladores, con los product managers. Entonces, le da confianza. Entonces, no es que hay que mejorar, sino que seguir así, porque creo que JumpCloud hace un gran trabajo. Excelente. ¿Y qué consejo le darías a una MSP que recién comienza y que les haría tener éxito dentro del mercado con John Cloud? Bueno, que no lo vean a JumpCloud como un producto más de su portafolio de productos, ¿no? A veces hay empresas que tal vez tienen 30, 40 partnerships distintos y anuncian en su página una variedad de productos increíble, pero JumpCloud no es uno más. JumpCloud es un producto totalmente necesario. Cualquier tipo de empresa puede implementar JumpCloud indistintamente si tiene una presión de cumplimiento normativo o no. Hoy en día trabajar desde la casa es normal
Entonces, JumpCloud no es un producto más, que se enfoquen en JumpCloud porque el futuro hacia donde va el producto es muy prometedor. Ujú, ujú. Y bueno, ahora sí, última pregunta. ¿Qué ven para el futuro de los MSPs y hacia dónde creen que van? Bueno, basándome en nuestra experiencia personal, creo que es muy importante siempre estar en la búsqueda de qué valor podemos dar alrededor del mundo JumpCloud, ¿no? Que no sea solo la implementación de un directorio. Nosotros hacemos contacto permanente con nuestros clientes, con reuniones cada 2, 3 meses, para ir viendo qué cosas se pueden reforzar, qué cosas se pueden seguir implementando. Este mes, por ejemplo, tenemos una capacitación de concienciación de ciberseguridad y uso del gestor de contraseñas para usuarios no técnicos, para una empresa alemana de logística. Y ese es el tipo de servicios y valor añadido a donde queremos ir, ¿no? Como MSPs. Entonces, JumpCloud va a seguir creciendo como producto, se vienen unas cosas muy buenas y nosotros vamos a seguir creciendo en servicios alrededor del mundo Jungle. Ok, perfecto. Pues con eso terminamos la entrevista. Muchísimas gracias, Gastón, por tu tiempo y muchas gracias a todos ustedes por escucharnos y como siempre, tenemos más casos de estudio alrededor del mundo con John Cloud. Muchas gracias, Gastón. Bueno, muchas gracias.